nombre es Álvaro, y siempre me ha fascinado lo paranormal. Durante la universidad, me sumergí en libros sobre ocultismo, leyendas urbanas y cosas que la mayoría de la gente preferiría no investigar. Fue entonces cuando descubrí el concepto de tulpa, una entidad creada por el poder del pensamiento y la concentración. La idea de poder materializar algo con mi mente me cautivó y decidí llevar a cabo un experimento. Comencé a grabar mi progreso con mi cámara y a tomar notas en un diario de video. Al principio, era solo un proyecto divertido para ver hasta dónde podía llevar mi imaginación, pero pronto se convirtió en algo más serio, algo que me atrapó por completo. Pasaba horas en mi habitación, meditando y visualizando a mi tulpa. Al principio, no noté nada inusual, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Unos días después de empezar el experimento, empecé a sentir que alguien me observaba cuando estaba solo en mi habitación. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero los susurros en la oscuridad pronto me convencieron de lo contrario. La emoción por el éxito de mi experimento se mezcló con el miedo, pero no me detuve. Quería ver hasta dónde podía llegar. Una noche, mientras grababa un video, algo se movió en el fondo de mi habitación. Era solo una sombra, pero claramente se deslizaba por el suelo. Giré la cámara para capturarla, pero no había nada. Fue entonces cuando empecé a sentir que estaba en el camino correcto. Algo estaba tomando forma, y no podía dejar de lado la emoción que sentía. Las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Los objetos se movían solos. Las puertas se cerraban de golpe, y los ruidos en la noche eran cada vez más intensos. Mis amigos y familiares empezaron a preocuparse por mí. Decían que me veía cansado, con ojeras y un aspecto cada vez más desaliñado. Pero yo estaba convencido de que mi experimento estaba funcionando. Había logrado crear mi tulpa. Finalmente, llegó el momento de hacer una transmisión en vivo para mostrar a mis seguidores lo que había logrado. Quería que todos vieran lo que había creado. En esa última transmisión, estaba más nervioso que nunca. Durante la sesión en vivo, la conexión se interrumpió abruptamente y se oyeron golpes fuertes. Todo terminó con gritos y el video se cortó de repente. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero sé que cuando los policías llegaron a mi apartamento, todo estaba destrozado, como si hubiera ocurrido una gran pelea. Nadie pudo encontrarme, y mis diarios de video fueron la única evidencia de lo que había estado haciendo. Los investigadores analizaron mi último video en busca de pistas, pero solo encontraron una figura oscura y ominosa que se asomaba desde las sombras justo antes de que todo se cortara. Ahora soy solo una historia, un misterio sin resolver. Algunos dicen que la tulpa que creé me llevó a otro lugar, un lugar donde la realidad y la imaginación se entrelazan de maneras peligrosas. Nadie sabe realmente qué me pasó, pero mi historia queda como una advertencia para aquellos que juegan con fuerzas que no comprenden.